Muchas gracias por su interés en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. A continuación expondremos los resultados generales de la negociación en materia de pruebas de origen. Para comprender el régimen de normas de origen del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, es necesario referirse a tres temas: pruebas de origen, acumulación de origen y la interpretación de las normas o reglas de origen específicas, es decir, por producto. En este primer momento nos referiremos a lo relacionado con las pruebas de origen. Cuando los productos son objeto de intercambio comercial bajo un acuerdo preferencial entre dos o más países llamados partes, se hace necesario que el exportador compruebe o demuestre documentalmente ante los funcionarios de la aduana del país importador que el producto es originario, utilizando para ello un formato que por lo general conocemos como certificado de origen, que en el marco del acuerdo se denomina Certificado de Circulación de Mercancías EUR1. Cuando los productos califiquen como originarios, ya sea de Centroamérica o de la Unión Europea, el productor exportador deberá presentar ante la aduana de entrada del producto la documentación que compruebe que el producto es originario y que es conocida como prueba de origen. La prueba de origen consta de dos formatos: el Certificado de Circulación de Mercancías EUR1 y la declaración en factura. La prueba de origen tendrá una validez de 12 meses a partir de la fecha de expedición y deberá presentarse dentro del plazo mencionado a las autoridades aduaneras de la parte importadora, la cual podrá exigir una traducción de la documentación al idioma del país importador. Los exportadores salvadoreños que desde hace varios años vienen exportando sus productos a la Unión Europea bajo los beneficios o preferencias arancelarias del Sistema Generalizado de Preferencias Europeo, conocido como SGP+, ya están familiarizados con este tipo de formatos de prueba de origen. En el acuerdo se identificó a las autoridades públicas competentes de cada país de Centroamérica y de la Unión Europea, que serán las responsables de las funciones tanto de expedición del certificado EUR1 como de verificar las pruebas de origen para las exportaciones e importaciones, así también para el otorgamiento del carácter de exportador autorizado. Para la Unión Europea, estas funciones son responsabilidad de las autoridades aduaneras de sus Estados miembros y para el caso de El Salvador, el responsable de la emisión del certificado EUR1, de la verificación de las pruebas de origen para las exportaciones y del otorgamiento de la categoría de exportador autorizado es el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX del Banco Central de Reserva de El Salvador, y la responsable de la verificación de origen para los productos que son importados es la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda. Ambas instituciones interrelacionadas entre sí podrán ser asesoradas por la Dirección de Administración de Tratados Comerciales y por la Dirección de Política Comercial, ambas del Ministerio de Economía. Conozcamos con más detalle los documentos involucrados en la prueba de origen. Veamos primero el Certificado de Circulación de Mercancías EUR1. En el caso de este certificado, usted debe tener en cuenta que el CIEX lo expedirá a petición escrita del exportador salvadoreño o bajo la responsabilidad de éste por su representante autorizado. El exportador o su representante deberá completar, además del certificado, el correspondiente formulario de solicitud. Estos formularios deberán completarse en cualquiera de los idiomas oficiales del acuerdo, ya sea español, inglés, alemán, francés, italiano u otro de conformidad con la legislación nacional de la parte exportadora, debiendo el CIEX asegurarse se complete debidamente el formulario de solicitud. En particular, comprobará si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido completado de tal forma que excluya toda posibilidad de adiciones fraudulentas. La información que contiene este certificado incluye los datos generales del exportador, la descripción de las mercancías, el volumen y medida del embarque, el número correlativo del certificado, el país o países de origen de la mercancía y país de destino de la exportación, así como la declaración del exportador y visado de la autoridad competente del país exportador. El exportador salvadoreño que solicite la expedición de un certificado deberá presentar en cualquier momento a petición del CIEX toda la documentación pertinente que demuestre el carácter originario de los productos en cuestión, así como el cumplimiento de los demás requisitos del régimen de normas de origen del acuerdo.
El certificado será expedido solamente si el producto para el cual se solicita es originario de El Salvador y cumple los demás requisitos del régimen de normas de origen, para lo cual el CIEX adoptará todas las medidas necesarias a fin de verificar el carácter originario del producto. Dentro de estas medidas, el CIEX podrá inspeccionar los registros contables, realizar cualquier comprobación o requerir otra documentación que se considere apropiada para dicho fin. El certificado se pondrá a disposición del exportador en cuanto se efectúe o esté asegurada la exportación efectiva de los productos, teniendo en consideración que la fecha de expedición será la indicada en la casilla 11. Conozcamos ahora algunos casos, excepciones que se pueden presentar en la expedición de estos certificados. Para el primer caso, expedición del certificado de circulación de mercancías a posteriori. El certificado podrá ser expedido por el CIEX con carácter excepcional después de realizada la exportación de los productos, cuando se presenten las siguientes situaciones. El certificado no se expidió en el momento de la exportación por errores, omisiones involuntarias u otras circunstancias especiales, o se demuestre a satisfacción del CIEX que el certificado fue expedido pero por motivos técnicos no fue aceptado en el momento de la importación en Europa. En estas situaciones, el exportador deberá indicar en su solicitud el lugar y la fecha de exportación de los productos a los que se refiere el certificado, manifestando además las razones que justifican su solicitud. El CIEX expedirá a posteriori el certificado solo después de verificar que la información suministrada en la solicitud del exportador coincide con la que figura en el expediente correspondiente. En el certificado expedido a posteriori deberá mencionarse en la casilla de observaciones la frase expedido a posteriori. Para el segundo caso, expedición de duplicados de los certificados de circulación de mercancías. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado, el exportador podrá solicitar un duplicado al CIEX sobre la base de los documentos de exportación que obren en su poder, debiendo contener en la casilla de observaciones del nuevo certificado la mención duplicado en uno de los idiomas establecidos en el acuerdo. El duplicado en el que deberá figurar la fecha de expedición del certificado EUR1 original producirá efectos a partir de esa fecha. Y finalmente, para el tercer caso, expedición de certificados de circulación de mercancías EUR1 sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada previamente. Cuando las exportaciones se dirijan a más de un país parte y los productos originarios se coloquen bajo control de una oficina aduanera de la parte importadora, la autoridad pública competente designada por cada país sustituirá la prueba de origen inicial por uno o varios certificados para que acompañen al producto a otro punto de la Unión Europea o de Centroamérica, según el caso. Veamos ahora los aspectos a considerar sobre la segunda prueba de origen, la declaración en factura. Para extender una declaración en factura, usted deberá tomar en cuenta las siguientes condiciones. Una declaración en factura podrá extenderla cualquier exportador para cualquier envío que contenga productos originarios cuyo valor total no supere 6.000 euros o un exportador autorizado. Para obtener el calificativo de exportador autorizado, usted debe de tener en cuenta los siguientes aspectos. El CIEX, de conformidad con el cumplimiento de condiciones que considere apropiadas, podrá autorizar a un exportador denominándolo exportador autorizado, que efectúa exportaciones frecuentes al amparo del acuerdo a extender declaraciones en factura independientemente del valor de las exportaciones que realice. Un exportador que solicite esta autorización deberá ofrecer a satisfacción del CIEX todas las garantías necesarias para verificar el carácter originario de los productos, así como el cumplimiento de los demás requisitos del régimen de normas de origen. El CIEX otorgará al exportador autorizado un número de autorización que figurará en la declaración en factura, pudiendo revocarse la autorización cuando el exportador autorizado no ofrezca las garantías necesarias para verificar el carácter originario de los productos, no cumpla las condiciones establecidas por dicha entidad o haga uso incorrecto de la autorización. El exportador extenderá una declaración en factura, escribiendo a máquina o a mano con tinta y en letra de imprenta, estampando o imprimiendo sobre la factura, nota de entrega o cualquier otro documento comercial el texto siguiente: el exportador de los productos incluidos en el presente documento, autorización aduanera o de la autoridad pública competente, número, declara
que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial de El Salvador. La declaración en factura deberá llevar la firma original manuscrita del exportador. Sin embargo, un exportador autorizado no tendrá la obligación de firmar dicha declaración a condición de que haya presentado al CIEX un compromiso por escrito de que acepta la plena responsabilidad de cualquier declaración en factura que la identifique como si la hubiera firmado a mano. A continuación presentaremos información aplicable al certificado EUR1 y a la declaración en factura. Las pruebas de origen no serán exigibles cuando los productos sean enviados en paquetes pequeños de particulares a particulares o que formen parte del equipaje personal de los viajeros, siempre que esos productos no se importen con carácter comercial, entre 500 y 1.200 euros, y que se haya declarado que cumplen las condiciones exigidas para la aplicación del régimen de normas de origen del acuerdo y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de dicha declaración, y cuando las importaciones sean ocasionales y consistan exclusivamente en productos para el uso personal de sus destinatarios o de los viajeros o sus familias, y resulte evidente por la naturaleza y cantidad del producto que no tienen una finalidad comercial con valores entre 500 y 1.200 euros. Entre la documentación que sirve de respaldo, que los productos amparados por un certificado EUR1 o declaración en factura son considerados originarios de El Salvador, se identifican entre otros los registros contables o la contabilidad interna, que son las pruebas directas de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para obtener los productos. Los documentos expedidos por una parte que prueben el carácter originario de los materiales utilizados. Estos documentos deberán estar de conformidad con la legislación nacional. Los documentos que prueben la elaboración o la transformación de los materiales en la Unión Europea o en Centroamérica, expedidos también de conformidad con la legislación nacional. Los certificados EUR1 o declaraciones en factura que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedidos o extendidos en un país parte. Las pruebas de origen y los documentos que respalden el carácter originario de un producto deberán conservarse por un periodo de 3 años como mínimo, de tal forma que el exportador que solicite la expedición de un certificado deberá guardar los documentos que demuestren el carácter originario de los productos, así como el cumplimiento de los demás requisitos del régimen de normas de origen. El exportador que extienda una declaración en factura deberá guardar copia de la misma, así como los documentos que demuestren el carácter originario de los productos y el cumplimiento de los demás requisitos del régimen de normas de origen. El CIEX, que expidió un certificado de circulación EUR1, deberá guardar el formulario de solicitud del mismo, y las autoridades aduaneras del país importador deberán guardar los certificados y las declaraciones en factura que se les haya presentado, los cuales podrán conservarse en formato electrónico. Cualquier consulta puede realizarla a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía en los números telefónicos que aparecen en pantalla.